Y luego, mira, una vez el 13 dice, la causa del internamiento involuntario debe fundamentarse y realizar su registro en el expediente clínico. Sí, no viene nada de eso. ¿Les parece correcto incluir esa? Sí. Sí. Ok. Entonces es siempre que el médico tratante, ¿me decías? Y siempre que el médico tratante no estipule lo contrario. Paulina, las estipulaciones son términos de carácter jurídico obligacional. ¿No será, le pregunto también a usted, que prescriba o determine? La estipulación es una figura jurídica obligacional. Acuérdense de la teoría general de las obligaciones. No podría ser Sí, siempre que el médico lo autorice. Sí, estipulación es otra. En derecho es otra cosa, O determine, pero Es del derecho romano. pues, Mejor determine. Sí. Sí, incluso prescriba podría ser, prescriba o determine o indique. Está hablando en términos médicos. Sí, claro. Prescriba. Sí, porque la prescripción sí es muy médica, o sea, Es una orden sí. médica. O determine, pues desde luego nos deja muy claro, pero estipular no. Pero por ejemplo dice, siempre que el médico tratante no determine lo contrario, como que se queda así como que volando. Y si lo precisamos Sí, más, en sentido claro. positivo. Sí, o sea, de hecho no debiéramos poner no, sí, salvo que el médico tratante determine lo contrario. porque si el paciente De hecho, se ingresa en forma voluntaria, pero Sí. su estado mental Sí, se modifica, el médico tratante podrá Podrá cambiarlo determinar lo conducente. Sí. a voluntad, a Podrá involuntario. determinar. sí. O tratarlo como. Entonces, estamos hablando de la situación. Sí, para hacer, si vas a ser casuista, te precisar. O sea, en caso de que un paciente, en caso de que un usuario esté internado bajo régimen voluntario, pero su estado mental se modifique, Sí. el médico podrá cambiar su estatus. Sí, sabes que no te puedes ir, o sea, ya no se puede ir. A nosotros nos ha pasado que el Sí. paciente ingresó voluntario y luego llega la esposa y se pelean y se vuelve a salir a matarla. Sí, Y se claro, comienza, tienes que tener claro, ya no te puedes ir. Claro. Bueno, yo quiero opinar algo. Creo que el artículo 12 va mucho en función de estos pacientes que dicen, ¿sabe qué? Aquí este hospital está muy feo, me lo voy a llevar a otro privado, Sí, o por la razón familia. judicial. Y dice, le firmo donde sea, ¿dónde le firmo? A eso se refiere este artículo, una alta voluntaria. Es decir, no le hace doctor, usted ya me explicó que se puede matar, pero yo me lo quiero llevar. O el paciente dice, ya no quiero estar aquí, supongamos. Yo creo que ahí donde dice la persona usuaria internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono del internamiento, A menos. siempre y cuando tenga juicio. Pero puede ser que entró bien y durante su estancia viró. Se trastorne. Ahí es donde se puede modificar el régimen. Bueno, y en dado caso, como dice el compañero, que quiera, o sea, que quiera cambiar algo, si quiere cambiar de hospital psiquiátrico, no puede. No, Sí, pues, sí, sí, lo que pasa es que- Va, sí, lo- por no, eso lo es que el pasa 12, que él dice- para decir, yo me quiero ir, firmo mi acta voluntaria. Es su derecho, pero siempre y cuando esté en su Está- juicio, ¿no? Siempre y Está cuando bien, tenga pero como ustedes capacidad. Bueno, y si no tiene su capacidad, pero su La familia familia, se lo quiere la llevar. familia sí. lo Sí, también. Uno no puede tener una alta voluntaria si la familia se lo quiere llevar. Así esté como esté. O sea, aquí lo que hay que determinar es que el médico apercibió, algo, voy a utilizar un término jurídico, indicó que no es lo ideal que vaya a la calle o a la casa. A lo mejor la alternativa es otro hospital, pero el médico ya determinó cuál es Una el condición estado desfavorable. psicopatológico, transitorio en el que se encuentra el paciente. Ahí no entra el estatus de obligatoriedad que proponía el licenciado. El obligatorio es por mandato de juez. Sí, pero suponiendo que esté un paciente con alta voluntaria, pero no está adecuado para que salga a relacionarse con su familia y con los vecinos, Sí. ¿sí puede salir de un hospital psiquiátrico? Sí, el familiar se lo quiere llevar. Si se lo lleva la familia, sí.
Si la familia- aunque tenga riesgo Si el de familiar se lo quiere daño llevar, personal y al prójimo el también. familiar- Es que no hay un mandato judicial que lo prohíba. Si el familiar se lo quiere llevar de alta Él voluntaria, se quiere ser firman de responsable responsables y no le puedes quitar la Sí, tutela sí, ni ¿verdad? sí de responsable. O sea, hay un formato para altas voluntarias. No, yo sé que el Sí. formato lo Entonces el conozco. familiar lo firma y él es responsable de su paciente. Pero no es lo que él asuma la responsabilidad del familiar a que el paciente por sí solo diga yo ya me quiero ir. Ahí tiene que estar el paciente bien. Yo entiendo una Estable. alta voluntaria en cualquier padecimiento, menos en un psiquiatra. Es como lo estamos planteando. Yo le digo, le capto lo que usted nos quiere decir, pero el problema es el artículo primero constitucional. Es decir, de acuerdo, si el paciente entró, ingresó voluntariamente, pero estamos en un nivel donde ya se le aparece el diablo ahí en el, ¿cómo se llama? En el hospital y oye voces y siente que lo agarran de los pies y pues lo que usted quiera, y tiene iras o quiere ir a matar a la gente o escucha voces que le ordenen que lo haga. Desde luego el perito, el experto psiquiatra ha determinado cuál es su condición. Tiene que apercibirle a los familiares, tiene que hacerles saber si se lo desean llevar, cuál es su estatus y que asuman la responsabilidad para exonerar a la institución y al médico de lo que pueda suceder. Pero la única manera de que se quede aún en contra de la voluntad de los familiares sería un mandato de orden judicial. Pues ¿sí me explico? De seguridad. Así es, nada más, un mandato judicial. Ese es el obligatorio, ¿verdad? Ese es el vinculante. ¿eh? Entonces, ¿qué haría? Salvo que el médico tratante determine lo contrario. O lo precisamos. Mejor Pues sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque si está ahí como que ya nos generó digo, distintas interpretaciones. Sí puede generar distintas interpretaciones. Ok, entonces sería conforme a la norma que trae usted o no. Se la pueden decir. ¿No? Es lo que estamos comentando. Pero yo tengo una idea. La persona usuaria internada, bajo su consentimiento voluntario, coma, o el familiar, en el caso del ingreso involuntario, en cualquier momento podrán decidir el abandono del internamiento firmando el documento de alta voluntaria y responsabilidad. Sí. Ya Para sería- exonerar. Ajá. Se maneja también Sí. el aspecto civil. Y al respecto de la Sí. familia, que dice, yo me lo quiero llevar, no me gusta el hospital, me lo voy a llevar, ni modo que se quede obligatoriamente ahí, ¿no? Así es. No, y eventualmente, doctor, se lo pueden llevar a su casa. Claro, Porque, exacto. es decir, no, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, ¿qué les queda a ustedes? Si, oiga, va bajo el apercibimiento de que tiene esta condición clínica. Claro, en el alta ¿Sí? ahí se... Con estas implicaciones, pero bueno, usted ya Yo firmó, quiero. vamos. Pero no sería el paciente, le decía, porque está en un estado de trastorno mental transitorio o definitivo, no sé, que disminuye su imputabilidad o la elimina. No hay facultad volitiva, no hay facultad volitiva. Entonces, Nosotros tenemos el problema de que la esposa lo interna y la mamá se lo quiere llevar. Ah, sí, no. Es para el conflicto Entra de los el derechos conflicto de civiles de la Discúlpenme la expresión, por falta de cultura médica en este país, la estúpida satanización de la profesión de la psiquiatría. ¿Sí? Sí, por las malas. Hasta en las novelas. ¿Sí me explico? O sea, dicen, El oye, malo ¿cómo te mental. traes los medicamentos? Bueno, no se escupes, por favor. ¿Sí me explico? Esa es la estúpida satanización a la profesión de la psiquiatría. Entonces, esa falta de cultura médica. ¿De acuerdo? Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Seguimos? Es que hay unos candados aquí muy interesantes. Sí, claro, desde luego. En este proceso que se pueden presentar cualquier cantidad de situaciones. Sí. Otra vez ingresó un paciente voluntariamente esquizofrénico y en su delirio porque lo andaban persiguiendo los sicarios y se metió al psiquiátrico y después dijo, no, mejor yo voy y los mato. Sí. No, espérate, ya no puede salir. Y son mis vecinos. Peor. Imagínense. Entonces, ¿sabes qué? Ya no te puedes ir, pero me ingresó voluntario. Sí, pero si quieres salir a matar gente, mejor te cambiamos aquí. Entonces de repente vira la Puede situación. cambiar la situación. Entonces quedaría voluntario, o sea, la persona usuaria internada bajo su consentimiento voluntario podrá en cualquier momento decidir por sí misma o en conjunto. ¿Cuál era la palabra que vamos a utilizar? Bajo su consentimiento voluntario, Está bien. Ajá, O. sí.
el familiar, en el caso del internamiento involuntario, Pero en más cualquier bien momento. podrá en cualquier momento decir por sí misma. No, Oh. eso era antes, o sea, lo que le estoy diciendo es antes de podrán, y luego ya es podrán Pero en sí cualquier quedará momento. Sí, porque hay que establecer que es voluntario y no involuntario, ¿no? Como de la Sí, familia. hay que redactarlo. La persona usuaria internada bajo su consentimiento se infiere que es voluntario, ¿verdad? Voluntario. O su familiar en el caso de un de un internamiento involuntario. Como podrán en cualquier momento decidir por sí mismos el abandono del internamiento. Firmando el No, más documento. bien podrán en cualquier momento decidir, porque ya por sí mismos no sé qué Ujú. se- Podrán en Sí, cualquier sí. momento decidir el abandono del internamiento. Firmando el documento de Con el todo. consentimiento es- Ahí Y incluyes de los dos. responsabilidad, ¿no? También había dicho. Pues la responsabilidad va dentro del documento del acta documento, Sí, voluntaria. eso Ahí, lo dice, ahí le dice. se le indica, ¿no? Si esto sucede en cualquier área médica. Y habría nomás que presar el internamiento voluntario, pasarlo a involuntario. Pues pienso yo que en al caso de momento en caso de que la enfermedad, pero dice ahí, en el caso del internamiento involuntario, ahí ya se infiere que si cambió, Sí. ya está en estatus de internamiento involuntario. Sí. pero Lo que pasa es que es pero se importante precisa lo que el se cambio. ¿Sí? O sea, yo me interné voluntario, tengo que precisar cambia la situación. que puede pasar involuntario de acuerdo al criterio médico en base a un... O sea, el criterio médico camina aquí en el sentido de que el paciente que se ingresó voluntariamente ya no tiene la capacidad volitiva para decidir sobre sí. Entonces, si me explico, es decir, yo ya lo evalué, lo valoré o sufrió una modificación de sus síntomas psicopatológicos, ya no tiene esa capacidad, entonces que corresponda a los consanguíneos, a los colaterales, a los parientes la decisión, ¿sí? La Y decisión. no sería correcto agregar un párrafo, no sé, un rengloncito más ahí abajo, donde decir, en caso de internamiento voluntario cambiar a involuntario, la capacidad de decidir su alta se corresponderá a los familiares. Es lo que es el Y cualquier Pero- familiar Pero puede. Esto ya viene, ¿no? Eso ya No. viene. O su No, es que familiar en caso se de señaló en que- sentido inverso, que es lo que Sí, Ah. aquí si tú eres un ingreso voluntario por ti mismo o un involuntario por parte de la familia. Al inicio, Pero si te ingresas después fue voluntario tratamiento. Y cambia su estado. cambia. y tu estatus mental cambia, ya el médico tratante te puede cambiar el estatus involuntario. Y tú ya te quieres ir, pero ahora el médico te dice no te puedes ir. Una pregunta, ¿y cualquier familiar puede determinar el abandono? El que firma de responsable, Pues ahí habría que agregarle. que es una bronca, porque es firma de responsable la esposa y viene la mamá o el papá o la Nomás, inversa, sí, viene cierto. la mamá y luego Con la el esposa. familiar responsable. Ahí tendríamos que dar Supletoriamente supletoriamente la legislación civil. Es decir, las responsabilidades y las capacidades. el cónyuge, la cónyuge, el concubino, la concubina. A falta de estos, los hijos. A falta de estos, el familiar que sigue. A falta de estos, el Ministerio Público. Es la realidad de las cosas. de la ley, sí. Por fortuna, aquí no tenemos que ser casuísticos, porque la ley civil es supletoria por mandato de ley. En el artículo Que 14 le de la corresponde Constitución, ser párrafo cuarto. responsable de un niño. Entonces no necesitamos enunciarlo. O sea, es una prelación. Primero este, y luego este, y luego este, y luego este. Pero hay una prelación. Sí. Bueno, yo tengo una opinión. Usted, doctor, no me dejará mentir. A veces no hay familiares y un vecino lleva al paciente. Sí. Entonces ahí, O tutor. El tutor, es que ahí cabe, y en materia civil es lo mismo, incluso en materia penal, cuando vienen las disposiciones de dejar a una persona que declara así inimputable, alguien se puede hacer cargo, incluso en materia civil, hasta alguien que quiera, pero firmas esa responsiva de tutoría. o entonces de las quitarle lo de familiar y Los ponerle pacientes, nomás los a la pacientes persona andan vagando responsable. por las calles. Yo quedo como tutor de ellos. Para sí. darles sus capacidades, todo eso. Yo funjo como Sí, director, ante las como autoridades. tutor de ellos. Sí, O sea, no soy familiar, ¿no? pero responsabilidad civil. ¿Qué quieres? Familiar responsable o tutor. Sí. A mí me salta una pregunta de fondo respecto de este artículo.
que tiene que ver con la cuestión de que la enfermedad mental y las implicaciones del consentimiento para abandonar el internamiento son muy distintas a las que aplican en cualquier otro tipo de enfermedad. En el caso de una enfermedad física, por hacer una distinción, quien corre el riesgo de sufrir una afectación en su salud es la persona misma que se da de alta o a la que se lleva el familiar. En este caso, si el trastorno mental es severo, estamos poniendo en riesgo incluso la seguridad o la salud o la vida de terceros. Entonces aquí tendríamos que ver cuál es el bien mayor que estamos tutelando. Yo creo que podríamos señalar, si estamos garantizando a través de una ley que hay capacidad y capacitación en los profesionistas de la psiquiatría, que solamente ellos determinaran la posibilidad legal. A mí me suena, porque a veces las cuestiones sanitarias no se empatan al mismo tiempo con las cuestiones legales, y las declaraciones de los estados de interdicción a veces se tardan años, ¿no? O sucede mucho tiempo después, pero sí pasa que ya había estado en el hospital, lo sacaron porque los familiares tuvieron un acto de buena fe y fue y ahogó a 3 niños. Entonces, esta es una situación que a mí me parece muy delicada, ¿no? Si el familiar, sabemos, por la cuestión de la cultura respecto a la salud mental en México, que es un estigma, incluso comentar que tengo un hermano, un hijo, un padre en el hospital psiquiátrico, van y lo sacan, pero no se pondera a veces el riesgo en el que se ponen a los familiares, a los vecinos, a los amigos, a la sociedad en general. Yo nada más lo suelto aquí por cargo de conciencia, ¿verdad? Que no vaya a ser que, pues, ¿quién firma el acto? Pues es que la ley me permite, ¿verdad? Vino la mamá y pues lo sacó. Pero usted sabía que está en un trastorno psicótico grave, voluntario, involuntario, esa semántica. La cuestión es que sabía que la persona estaba atravesando por una situación de esa naturaleza. Sí, ¿y usted qué hizo? No, pues nada, está el consentimiento informado. Bueno, sí, legalmente usted está amparado, pero socialmente hay una crítica, hay un reproche. Entonces eso es lo que a mí me apura, ¿no? Si garantizamos a través de la ley capacidad y capacitación de los especialistas de la salud mental, entonces estamos diciendo que podrá el experto determinar si la persona está por la condición del trastorno, ¿verdad?, en aptitud de salir. Pero si la familia se lo quiere llevar, por eso, pero es un que derecho que tienen ellos de llevarse un acta voluntaria. El acta voluntaria existe en todas las sociedades. Estaríamos médicamente justificando la cuestión de la libertad, la privación de ambulación, que les genera responsabilidad de otro tipo, que ahí es bien fácil caer. Un juez lo dijo, no, es el juez, y el juez no es porque sea psiquiatra, es porque él tiene la cuestión del peritaje como auxiliar para determinarlo y un dictamen legal, pero un médico no podría. Pero si no, lo que tú dices es bien válido, es muy socialmente, y es lo que comentaba ella hace ratito. Yo no puedo pensar que una familia decida llevárselo con su propio riesgo, sí, pero legalmente no le puedes dejar tampoco la cuestión de autoridad que no la tiene el psiquiatra para que esté amparado y no incurra en una cuestión legal. O sea, porque ahí el pariente que quiera, él se va con privación de la libertad. Mientras son peras son manzanas, hay un proceso y es legal. Y ya sabemos que aunque lo legal no es la justicia, pues por lo pronto la cuestión se torna mal por algo que pudo haber sido. Hay todo un marco legal, lo que decía, civil, responsabilidad social, y desgraciadamente la parte más débil pues es el que dirá y pega mucho. Bueno, pero tienes que ampararte en un marco legal. ¿Por qué no lo vinculamos con la notificación a una autoridad judicial? Porque no puedes iniciar todo un proceso. No, o sea, pero dese vista a la autoridad judicial a efecto de que no sobra, o sea, podría decirse la institución médica avisará a las autoridades correspondientes, o sea, el Ministerio Público, para que sepan, ya anda suelto fulano tal. La cuestión es esta: a veces no se lo llevan a otro hospital, se lo llevan con el chamán, ¿sí? Se lo llevan a medicina alternativa, se lo llevan al exorcista en turno, ¿sí? Para que le pongan las manos y lo ponen en el tiempo santo y cosas de ese tipo, ¿sí? Yo sí voy a eso. Y cosas de ese tipo, ¿sí me explico? Entonces,
hay muchos Sí, aspectos. pero- Dice, bueno, oye, ¿por qué cuando votó el pastor o con el sacerdote carismático me siento muy bien? Pues porque hay algo que se llama sugestión, hermano. Sí. Mañana vas a volverlo a necesitar como si necesitaras droga. Y pasado, y pasado, y pasado, hasta que te vuelvas un adicto del pastor o del cura carismático o del chamán. Y termino regresando. Lo hemos visto en pacientes oncológicos, hombre. O sea, lo hemos visto, yo me entero de casos. A los 2-3 meses ya tienen metástasis, pero dejaron al oncólogo y se fueron a ver al chamán. Porque no, hombre, me siento mucho mejor que con el oncólogo, pues me daba quimioterapia. Esas son realidades que nosotros conocemos Sí. que la gente practica por parte de conocimientos No, científicos, no. pero aquí hablamos de ciencia Sí. y hablamos de cuestiones legales. ¿Cómo? Tal vez la fórmula, atendiendo a lo que Ajá. dices, ya vemos que en el Código Penal sí se establece cuando hay lesiones presumes producidas por un tercero. Cualquier médico tratante de urgencias tiene que dar esto al Ministerio Público. Pudiera generarse una formulita así, de decir, habrá que darse vista al Ministerio Público, pero volver. De verdad que la fórmula está bien comprometida porque al momento de hacerlo, pues te va a decir la familia, o sea, a mí y como somos en México, ¿no? A mí me hace espantar con el Ministerio Público, a mí me entregas a mi pariente ya, o te acuso ahorita. Así es. Tú dale vista a quien te No puede ayudara, y el pretender efecto va a ser el mismo. No, porque puede subir una Porque responsabilidad lo que penal. tú quieres hacer es Sí. una prevención Sí. social también, es decir, o alguna autoridad que te respalde. ¿Cómo le Pero explica? con todo el marco legal. Y el sí, escenario va a que ser platica complejo. Kelly, que es lo vimos nosotros ahí, yendo le dice, miren, no se lo lleve, es así, Sí, es porque así, es el así, marco legal. le falta esto, tiene el riesgo de esto, no le explica. ¿Sí? Pasan a psicología y pasan a la psiquiatría, y dice la ya me lo llevo, yo me lo quiero llevar. Me suelta voluntaria y se lo lleva. Uno ya le explicó todos los pormenores de los riesgos, pero si se lo quiere llevar, tiene una suelta voluntaria y no lo puedo retener porque lo va a La idiosincrasia y los usos y costumbres Sí. también son parte de la misma ciencia para poder abordar, ya que nuestro abordaje es la subjetividad, que todavía como neurociencia no está bien confirmada. Claro. Bien, entonces esto sí tiene que estar asentado para de alguna manera proteger tanto al paciente, pero principalmente al médico tratante. Y no es hasta que no haya una culturización, precisamente de eso se trata la ley y la implementación del sistema de salud mental. Y esta implementación va encaminada a esta ciencia de usos y costumbres, de idiosincrasia. Llega un paciente y yo le doy un medicamento, está alucinado, está delirante, y luego fue con el sacerdote y dijo, a partir de entonces ya estoy curado. Sí, ya lo- Entonces lo dice. le quita el peso a uno y dice, ¿pero qué hago? Mantenga el medicamento. Esa es ciencia, ¿no? Entonces sí, pero sí debe estar asentado cómo proteger principalmente al médico, al psicólogo, al psiquiatra. Bueno, mire, si le dejo aquí nada más checar posibilidad de dar vista al Ministerio Público y ahí no... Sí, para encuadrarlo en el marco legal. No, a mí se me ocurre que ahorita es una buena oportunidad para incluir una sección que hable de este tema específicamente, ¿eh? Porque miren, tal vez ahorita es un poco de que si la mamá se lo quiere llevar y la esposa no, pero estamos en tiempos en donde la salud mental ya va más allá de drogadicción y un poco más allá de daños personales. Ya la salud mental ya de las personas en determinado momento puede afectar a terceros. O sea, ya en todos los días vemos masacres en las escuelas y ya vemos en Chiapas que ahí Sí, hay que un el chavalito diagnóstico con es una difícil pistola. como O sea, para terminar yo creo que ahorita que se está revisando la ley sería un buen momento para incluir una sección que hable exactamente de este tema. Es una oportunidad, ¿por qué no la aprovechamos? Pero la ley, pues, Si me permite la Secretaría Técnica dejar esta posibilidad para poder ampliar, yo creo que sí es importante trabajar con las condiciones que ahorita tenemos legales y de lo que verdaderamente se puede hacer, pero también es importante ir creando esa culturalización, esa responsabilidad de alguna forma de las autoridades y de las familias cuando tenemos un paciente de este tipo. Es decir, que sí la ley sea visionaria en ese sentido y que vaya previendo sin limitar los derechos humanos, sin transgredir las facultades legales del especialista, sin limitar las posibilidades de la familia, pero que cada uno, que vayamos puntualizando la responsiva que tiene cada uno
en el sentido de que, bueno, a lo mejor si se lo quiere llevar, y le das aviso a la autoridad y le vale, pero por lo menos que ya tenga la conciencia de que hay una autoridad que sabe que bajo su responsiva ese paciente salió, y de esta forma también el mismo médico pues pueda tener esa tranquilidad, que lo liberó y que hay una distancia. O sea, a lo mejor sí podríamos checar la posibilidad de, sin transgredir ningún derecho fundamental y ninguna facultad también de la... Que no lo limite el profesionista. Que no limite. Yo sí creo que sí deberíamos verlo, visualizar. Yo creo que eso está implícito. Sí. Tanto en el consentimiento informado, como la historia clínica. La historia clínica uno pone ese tipo de aspectos donde la familia se encuentra, o a lo mejor es igualmente patológica y que decide su egreso. Está implícito en la historia clínica, en la nota de evolución de alta que uno realiza, y eso jurídicamente es parte de la protección. No hay necesidad de elaborar un mecanismo que está conjuntado, sintetizado, abstraído en la historia clínica. Entonces, con el amparo que nosotros llevamos incluso al juez, de decir en qué condiciones estaba y por qué se fue, ahí está explícito los motivos y la firma del familiar como responsable. O sea, ampliar todo esto implicaría meternos en cuestiones filosóficas, sociológicas, y tendríamos que llevarlo a un plano científico. No, y en un sentido meramente operativo, ¿qué pasa en la realidad con estos trámites? Es que también hay que pensar en la cuestión de celeridad. El ciudadano llega un momento que se harta de estar yendo y viniendo, está cansado del trámite, y tú le vas a decir, ya nos vamos, ya está el alta, deja nomás que llegue la gente del Ministerio Público. Y ahí es a donde íbamos. O sea, este tipo de condiciones es diferente a la inversa. Y yo sé que aquí tu interés sí es bien válido, es preventivo. Desgraciadamente la actuación del Ministerio Público, por ser un derecho de tipo represivo, es cuando hay un resultado lesivo. No lo podemos hacer a priori, no tendría facultades para actuar en ese sentido, legalmente dentro del marco jurídico. Allá sí, tienes que esperar al Ministerio Público, porque las lesiones que tú le adviertes a una persona, aunque ella te diga que no, con su experiencia médica, él te dice, venga el MP a ver qué le pasó a esta persona, dice que se cayó, yo le veo golpes, que le dio una golpeada al marido. Ahí va a investigar, entonces ahí hay el tiempo y ahí hay la obligación de todos de conjuntar porque se ve a iniciar algo acá en la salida. Pero, y es preventiva, sí se debe nada buscar más un mecanismo. A la autoridad correspondiente, ¿verdad? Porque al Ministerio Público, o sea, quizá sí, haya alguna otra autoridad, incluso de carácter civil, que se le dé vista y que no se le tenga que involucrar en el trámite burocrático, porque digo, yo discrepo con el doctor Silerio. Creo que de hecho esta no es una ley a modo para protegernos a nosotros. Las leyes siempre son de carácter general, es para proteger a la gran cantidad de la ciudadanía, aunque esto nos represente a nosotros más estudio científico, más horas de trabajo y más tecleo, y más meternos a sociología y antropología, todo eso, por modo, para eso estamos aquí. O sea, creo que lo que buscamos es el bienestar colectivo. Es nada más una opinión, sin entrar demasiado en controversia, pero sí creo que lo tendríamos que revisar, porque las condiciones de salud mental son muy diferentes a las condiciones de salud física individuales que solamente afectan a la persona que las padece. En este caso, es que de hecho, por eso se resumió yo respeto mucho tu opinión, porque yo te recuerdo que has estado en todo lo que es materia penal muy de cerca, y ves estas condiciones como derivan, y siempre es así, de una familia con un delito viene una cascada de cosas, para no ahondar, pero también es cierto que el marco legal general, si lo genera sobreabundante, yo siempre he dicho, o tienes un país donde hay más leyes que la gente no conoce, pues ya sabemos que es el caos real, nadie sabe cómo hacer ni a dónde ir. Y si lo que dices, si pones candados o mecanismos de más, o que no los puedes conjuntar, se va a volver un candado para el desarrollo de la operatividad de tu ley. Es nada más un descargo de conciencia personal. Yo creo que es poner los escenarios diversos que se pueden dar en esta situación, y precisar los factibles, lo más la ley se va a reglamentar, Sí, la ley se va a reglamentar. Sí, para la operatividad, porque ahí donde funcionan los principios. Igual y podemos ver algunas situaciones que aquí se pueden desprender de esto. O sea,
para establecer algún protocolo, alguna otra gestión extra que te refuerce esto, que dices de sí. Apoyando lo que dice Ricardo, les voy a compartir la experiencia que tenemos mucho en el hospital. Pudiera abordarse aquí un contexto de periodo de preparación. Es muy diferente un alta, como decías tú, en área de salud mental, área médica diversa. En el hospital sucede frecuentemente que el familiar se lo quiere llevar. No, ya me lo llevo. El departamento de psicología hace un abordaje y a veces negocia con los familiares un periodo de preparación, porque a veces van directamente, yo quiero ya llevármelo por X, Y o Z. Se pudiera contemplar la idea de tener un periodo de preparación que la ley prepare al familiar de diversas maneras cómo manejar este egreso, porque no es nada más impulsivamente ya me lo quiero llevar porque esto no me gustó. Un periodo de preparación y cubriendo lo que dice Ricardo, a lo mejor y no porque Ministerio Público no tendría que ser Ministerio Público, alguna instancia que corresponda, pero que la ley pudiera manejar un periodo de preparación. Se logra a veces que esta intervención con los familiares cambian su modo de pensar, cambian su decisión de llevarlo y de alguna forma se ha evitado, porque ha sucedido, el paciente apenas recién ingresa y llegó a la casa y tuvo de nuevo una intención suicida, por ejemplo, no un intento. Un periodo de preparación que la ley lo contemplara como tal. El familiar se lo quiere llevar, pero sabe que tiene que cumplir un periodo X de abordaje, de psicoeducación, de contención, de algunos estrategias de manejo, que la institución correspondiente se entere y después una segunda revisión al intento de alta voluntaria. En esas intervenciones muchas veces se logra en este conato de alta voluntaria que no, está bien, lo dejo. O sea, hay una negociación y hay una aceptación. Pero hay otras veces que sí, me lo llevo y me lo llevo ya. Usted me acuerda también paciente, yo me quiero llevar a mi hijo, para preparación yo me lo quiero llevar ya. Es bien intencionado, ¿no? Es bien intencionado y también a mí me gusta esa forma de referir y poder estructurar un mecanismo legal, pero es tan tedioso y le voy a decir por qué. Realmente estamos hablando de patología mental y la patologización también se traslada a la familia y entonces si estas cosas suceden, van a suceder siempre porque estamos hablando de patología y está implícita todo este tipo de arreglos que son meramente institucionales. Por eso están los diferentes niveles del abordaje en salud mental: prevención, tratamiento, rehabilitación y psiquiatría o salud mental comunitaria. Entonces, mejor ese mecanismo comunitario, a donde quiera que vaya, a donde quiera que se lleve el caso, se le puede dar un seguimiento externo, pero admitiendo y poniendo ya en el historial los motivos que causen la patología, porque sí es interesante, pero es tan tedioso que ya está implícito dentro de, revisado incluso en los manuales de internamiento y los objetivos tanto de internamiento como de egreso. Entonces, sería abundar mucho en este mecanismo que le corresponde a la psiquiatría comunitaria y a los métodos de salud mental en forma de prevención o de rehabilitación. O sea, ¿qué dejaríamos al campo de rehabilitación? Fuera gente que está tratada, que está curada. No. Gente que no está curada y que se le va a dar un seguimiento. O sea, precisamente estos casos se representan esa parte de la patología que se le va a dar seguimiento. Yo creo que sí lo dejamos vislumbrar ahí y también que no sea repetitivo con situaciones que ya están implícitas en otra situación, pero fíjense que sí es importante que de alguna forma lo incluyamos. Una entrevista hace algunos días y nos decían que las leyes eran tan generales que muchas veces la interpretación y dejaba mucho a esos procedimientos, y es cuando nosotros, pues, la gran generalidad de las personas nos perdíamos en la aplicación de la misma. Entonces yo le encargaría a la mesa técnica que revisara muy bien este aspecto para ver hasta dónde verdaderamente ya se encuentra establecida esta parte
y que también pudiéramos nosotros dejar muy claro la responsiva de este tema tan importante. Sí, ya existe, referirlo porque a veces no vamos a poner todo exacto, pero sí referirlo porque necesitamos ir creando esa conciencia de culturalización y a veces pudiera parecer que ya es algo común, porque es común para ustedes porque lo viven, pero yo, por ejemplo, si interpreto la ley, yo no lo voy a entender así. Muchas veces los que interpretan la ley son los tribunales, son de otra parte, y entonces no tengo ese conocimiento, pero si ahí me dice, tiene que ser a través de este procedimiento, ok, yo me ajusto. Y ahí está el perito, ¿no? Ajá, y ahí está el perito, pero si no lo dice, regularmente en este país queda la interpretación de quien sea, de quien la lea, y muchas veces y es donde nos quedamos cortos. A lo mejor sí sobreabundar, pero sí referir previo lo que ya decía. Okay. La exégesis de la ley. Ándale, eso no sé qué sea. Es como leer el Deuteronomio, que cada quien lo interprete como muy bien. Adelante, vamos a avanzar, vamos. Vámonos. Observación del artículo 13. 14. Yo creo que después del 13 no hemos precisado lo del internamiento obligatorio. No ha entrado. Sí, porque quedó abierto. Hay que incluir el internamiento obligatorio. Sí. Para formalizar, como ese ya existe, por ejemplo. En el 13. ¿Después del 13? No, después del 13 porque no viene. No viene. Entonces hay tres internamientos: voluntario, involuntario y obligatorio. Falta incluir el obligatorio. Ok. Entonces, ¿sería correcto que ese internamiento, el obligatorio, se agregara antes del 12? Porque a partir del 12 estamos hablando de altas. La salida, sí puede ser. Sería, no sé, ¿quién soy yo? Hacer a partir de este artículo, crear así como se creó un capítulo de internamiento, crear un capítulo de alta para especificar las altas, porque así como especificamos cuáles son las clases de internamiento, el obligatorio no. expresar ahí mismo también la responsiva. Es que son tres ingresos. Ajá. Entonces hablar del ingreso voluntario, involuntario y el obligatorio. Y los egresos, el capítulo de egresos, sí, o sea, separarlo para que no es porque los egresos vienen dentro del mismo internamiento. Sí, por eso yo le mencionaba desde el principio que hablamos de ingresos. Cuando hablamos de ingreso voluntario y lo definimos. Situaciones. Y el involuntario lo definimos y luego definir el obligatorio. El obligatorio, sí, por eso le digo, antes del 12. Para ya a partir del 12 a hablar única y exclusivamente de egresos y ya definirlos como tal, en qué casos se pueden dar. Entonces este sería el artículo 12, donde vamos a hablar del internamiento el ingreso obligatorio. Se lleva a cabo cuando lo solicita la orden judicial, la autoridad legal competente, esto lo dice la norma. La norma oficial. Siempre y cuando el paciente lo amerite. De acuerdo con el examen médico psiquiátrico. Diagnóstico, sí. Que aunque lo diga la norma, eso no se hace comúnmente. O sea, por lo general. Después dice, ahí te va, esté como esté y aunque esté estable. A veces nos ingresan pacientes por violencia familiar, porque es muy frecuente que la esposa dice, este es muy violento y está loco. Y lo pues demanda, es que sí es cierto. y lo demanda, y resulta que es una blanca palomita. Si es la descripción familiar, pero... No, resulta que a veces se aventó 6 meses en el psiquiátrico y no está mala, pues tuvieron ahí una riña. Pero por lo pronto en lo que averiguaron, lo tuvieron ahí 6 meses en el psiquiátrico. Hay una obra de teatro, de Tarahumara, ¿no? Entonces ahí especifica muy bien este tipo de internamiento, ¿no? Sin un diagnóstico, y duró 6 meses en Estados Unidos, bla, bla, bla. Entonces, por eso es importante plasmar bien el diagnóstico, ¿no? Por el especialista, no por orden familiar. Perdón la ignorancia, porque no estoy en algunos temas actualizados en lo que es ahorita materia penal, pero entonces
como está la hipótesis plasmada, o como dice que viene la norma, si un juez determina como medida de seguridad el internamiento de la persona, al menos mientras pasa su estado crítico, alguna cuestión así, sí. Y ustedes de entrada en la valoración dicen, es que está normal. ¿Qué hacen con eso? Obviamente no saldrá, pero ustedes notifican para que se retome otro tipo de medida en caso dado, o cómo funciona en la práctica. Eso ya no sé. Bueno, sucede en varios casos, ¿no? En una primera instancia uno queda en la parte de la duda, no precisamente la valoración explícita, no, sí, sino que uno valora la sintomatología en base a la psicopatología y a los eventos presentados. Entonces deja uno esa parte de la exploración psicopatológica en el aquí y en el ahora, pero ve uno los antecedentes. Uno puede, por eso existe y debe existir en un hospital psiquiátrico la observación, no el internamiento. Esa parte de observación que debe existir en todos los hospitales, está la parte de urgencias y la parte de observación. Lo dejo un día, dos, ya tengo mayor forma de explorarlo, u otro compañero puede darle otra versión o conjuntar el equipo y decir qué pasó. Por eso es el equipo de salud mental. Dice, ¿qué opinan? Entonces, en base a algo que queda duda en mí, clínico, tenemos el equipo y ahí en la observación dice, no se interna, mande su casa. Yo quisiera hacer una observación del egreso. O sea, ya vemos los internamientos y la norma nos establece qué tipos de egresos hay. Eso lo dice la norma. Dice, el egreso del usuario del servicio de hospitalización podrá ser por los siguientes motivos: curación, haberse cumplido los objetivos de la hospitalización, mejoría, traslado a otra institución, a solicitud del usuario con excepción de los casos de ingresos obligatorios o involuntarios, a solicitud de los familiares legalmente autorizados y con el consentimiento del usuario, abandono del servicio de hospitalización sin autorización médica, debiéndose notificar al Ministerio Público del lugar de la adscripción del hospital. A veces nos fugan pacientes. Sí, pues. Disposición de la autoridad legal competente, a veces se van a una audiencia y de ahí se van, y regresan, o por definición. Esos son los lineamientos de egreso que establece la norma. Entonces, pudiéramos puntualizarlos como de inicio, y luego ya después dijimos cuál es el voluntario y cuál es el... Es como que el orden de los egresos. ¿Se tendría que transcribir o hacemos referencia? Aquí yo es importante que lo consideren porque... Pienso que se tiene que transcribir. Sí. Mire, primero que nada, el capítulo se llamaría ingreso hospitalario. ¿Sí? Porque vamos a hacer ese capítulo, ese título o capítulo se llamaría ingreso hospitalario. Y habría que transcribirlo precisamente porque lo que le comentaba. Sí, sería el capítulo 5. Es decir, sí estamos cayendo en una generalidad excesivamente general. Sí tenemos que prescribir algunos aspectos un poco casuísticos independientemente del reglamento. Aquí sí el egreso sí requeriría... Son 9. Sobre todo que en principio obviamente técnica legislativa que nos ordena de que la reglamentación es la operatividad, pero no voy a exceder el alcance de la ley. Y aquí yo sé que el marco legal sería la norma jurídica, la norma de salud, pero en aterrizar esta ley sí sería bueno la enumeración, que el reglamento lo va a contemplar y la ley no. Entonces ahí estás excediendo esta jerarquía de norma y técnica legislativa. Se podría objetar por algo. Haberse cumplido los objetivos de la hospitalización. Han ido a sacar pacientes, nos rompieron las cadenas con unas tenazas, y estaba una troca atrás, y fuga, y un operativo así. Un operativo. Y el riesgo que conlleva. ¿Un operativo o malandro? No, malandro. Porque es una troca de doble cabina muy buena de gobierno del estado, porque la empezaron a ver. La empezaron a ver en las cámaras del gobierno del estado.
Y era un comerciante de lana que lo invitaron ahí por drogas, por cocaína, no sé qué. Fueron y lo sacaron y se lo llevaron. O sea, hay otros tipos de egresos, con ayuda. ¿Y con ayuda de qué? El último debe ser todas las demás y los amagados, que se vayan. No, claro, desde luego ahí, o sea, nosotros también como artífices de la ley tenemos que proteger el entorno profesional de ustedes, desde luego, su integridad. O sea, ahí sí tiene que priorizarse. Ahora, cuando se los llevan voluntariamente, lo malo es que también si la familia va furiosa, también interrumpe el tratamiento psicofarmacológico. Pero ahorita tenemos unos recaídos tremendos, ¿no? Potenciales suicidas, potenciales homicidas, qué sé yo. La patología también está en la familia, ¿no? Entonces, sí, abordar esos serían puntos. Ahora, estos egresos, por ejemplo, mencionaba aquí que la ley no es para protegernos, pero nosotros tenemos reos, ¿no? Tenemos literarios, secuestradores, violadores, entonces se evaden, o sea, están viendo nomás cómo se fugan, claro. Porque lo mandan al psiquiátrico en lugar del penal, y en el psiquiátrico están viendo nomás cómo se fugan. Sí, claro. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Eso sería bueno aceptar la ley, de yo tener una persona bajo un régimen obligatorio que se evade del hospital. Todos sabemos por qué han sido las ejecuciones en los famosos centros de deshabituación. Sí. Y aún con internos en Cerezo nos ha tocado, me tocó ver cómo al famoso ahí lo habrán oído, y por nomás para referencia que es verdad lo que les cuento, la famosa banda de los netos, un jovencito de 22 años, pues ellos mismos en algún punto, su misma gente afuera lo quería ejecutado porque él seguían estos 8, a mí me tocaron 8 de 11 juicios con ellos, los mismos 10, 12 chavalitos. En algún momento atentan contra la vida de él de manera externa, o sea, ir a quitarse la policía para darle porque no quieres que siga hablando. Y en el caso de los psiquiátricos y esas cuestiones de salud mental, pues es un riesgo. Porque a veces tenemos pacientes que se evaden y los enfermeros los persiguen y corretean. Claro. A un paciente esquizofrénico común y corriente. Pero me dice el enfermero, oiga, este es un homicida que lo mató a 3 y luego lo voy a perseguir yo solo allá, si lo alcanzo. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hospital? Porque hay custodios. A nadie se le puede pedir conductas eróticas, ¿no? O sea, a la hora de la hora nos atribuyen una responsabilidad de tener ahí reos. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como institución de tenerlo y de que se evada? Pues que es interesante porque los procesos especiales de imputabilidad siempre están basados en la opinión experta de un psiquiatra. Entonces son los mismos psiquiatras los que los mandan, pero digo, al menos por disposición de ley. No, sí tiene que tener un respaldo para poder decir que es pues en teoría, pero lo que dicen es que en la práctica no se practica. No sería bueno plantearlo también. Porque las medidas de seguridad siempre se basan en el diagnóstico de un experto. No, sí, Ricardo, pero lo que dicen ellos es el ejemplo de te mando con medidas de seguridad, también en los casos en los que por disposición del juicio le toca ir que ni siquiera esté totalmente diagnosticado, sino es una cuestión de salud o inestabilidad. Por eso sería lo mejor que ponerlo, así como dice el doctor, para evitar ese tipo de cosas, porque después, por ejemplo, lo digo de manera muy amena, lo que se dice en los tribunales es, pues sí, lo mandamos con medida de seguridad al hospital psiquiátrico y luego pues, es que se fugó, pero nomás se fugan los que mandamos con medidas de seguridad. No se fugan los particulares que a la familia les paga, que es así como un chiste, ¿no? Pero digo, igual y nos pone a reflexionar en ese sentido de también cómo garantiza el Estado la seguridad, porque yo de ninguna manera digo que no sea el objetivo de la ley, también está faltando, lo es. En los hospitales está faltando. Si yo mando a un hospital a un lesionado, así sea el peor sicario del mundo, pero están interviniendo quirúrgicamente, a un hospital pongo policías custodiarlo porque tiene carácter imputado o iniciar un proceso. En cambio lo mando al psiquiátrico y lo dejo a la buena de Dios del tipo de seguridad. Hay un custodio en la puerta. Es lo que es simbólico, o sea, le digo, no existe. Yo creo porque la responsabilidad del custodio es nomás que ahí esté. Exacto, ¿no? Y volvemos, son medidas de tipo hospitalario, pero no tienes una persona en un trastorno que en un momento se aloca o como dicen, aunque él no quiera venir por él. Nosotros hemos tenido reos peligrosos, San Fabián, muy violentos, que están ahí trompeándose con todo el mundo, que el custodio llega y no funciona. Sí, no, claro, que tiene que andar nomás que no se vaya. Y nomás que no se vaya, pues no va a poder. Estas fueron habilidades de los abogados, ¿eh?
que convencieron al juez de cumplir hasta su rehabilitación o su curación al paciente, pero fueron habilidades. ¿Por qué? Porque a esto no había problema. En el Cerezo había un hospital de inimputables y no había ningún tipo de problemas en ese sentido. Entonces, lo ideal, si están tratando el tema, sería regresar la inimputabilidad a un área especial del Cerezo. Con eso nos quitaríamos toda esta serie de... Entra en esta parte, yo estaba así como que pendiente, porque ese tema sí, una reforma para lo penal, que la custodia se vaya a los este es un tema exclusivo que se tiene que ver con mucho ojo. Y yo les pregunto si es en este punto del análisis o hay otro momento en el que se toque esta parte de los imputados. No, creo que es un tema exclusivo donde se podría reformar el regreso a la institución de la inimputabilidad a los centros de rehabilitación social, pero ya está a nivel nacional, ya no podemos especializado. Y es que aquí hay que distinguir al sociópata y psicópata del psicótico. El sociópata es perfectamente imputable, o sea, generalmente tiene capacidad cognitiva de querer y entender, ¿sí? Y delinque, y ese debe estar en la cárcel, no en un psiquiátrico. O sea, me refiero, sí, le explico, de estar en la cárcel. O sea, ¿cómo me llevaba, ustedes recordarán el caso, cómo me llevó a Ted Bundy a un psiquiátrico de estar en la cárcel y luego lo electrocutaron? Y también el psicópata, ¿eh? Sí. Y también el psicópata. Sí. El psicópata también cumple las características del juicio y la calidad de poder ejercer con plena individualidad sabe lo que hace y su perversidad. Menos el psicótico. Pero el paciente hemos tenido ahí reos muy peligrosos, muy violentos, agrediendo personal, agrediendo pacientes, amenazando de muerte y demás. Y le decimos al juez, quítalo, está muy peligroso. Este paciente es del Cerezo. O sea, no lo convencemos tomando ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué les parece lo siguiente? Miren, me interesa mucho que esto quede muy claro, que toquemos los códigos penales que podamos y podamos generar nosotros una estrategia propia del Estado que nos vaya ayudando en este tema. Sí, pedimos que nos acompañe, si es posible que esté el fiscal la próxima reunión exclusivamente para esto. Yo ya lo platiqué con él sobre la perspectiva general de la mesa, pero que nosotros ya tengamos una propuesta específica para decirle, mire, nosotros estamos planteando esto, de qué manera podemos nosotros crear esa institución que dice que es un centro de qué, un centro especializado con las cualidades de seguridad que se requieren y con la condición médica que no afecte los derechos humanos. O sea, ¿te acuerdas, Manuel, que estábamos en una mesa con esta Carla, que tenía la idea de Cuauhtémoc? Carla Yacot. Sí, tener un centro justo para esos pacientes. Pero que quede claro que no pueden, que el juez no los puede mandar simplemente a los psiquiátricos. Tiene que haber un centro especializado. No hay pero la solución es que no pueda llegar a los psiquiátricos, ¿sí? Y que haya un centro especializado con seguridad, con custodia, que había un espacio en Cuauhtémoc para que... Aquí tendríamos que ver la posibilidad de encajarlo en la materia bajo la jurisdicción de salud y no propiamente de la fiscalía para cuestión de proteger las facultades o no. Lo que pasa es que sí, así sencillo, y yo más de porque es por lo operativo. Si hablamos de un ministerio público, el ministerio público te va a decir no. Es que sí, póngale que el juez determine que vaya a la custodia del hospital para él no hacerlo. Y si traes al juez, te va a decir el juez, es que yo no tengo problema, a mí me pueden pedir que se custodie la persona allá y voy a mandar custodia, y la fiscalía va a decir que no porque no tiene personal para quedarlo. O sea, te van a decir que no hay problema si acreditas la necesidad de la medida, pero el propio Ministerio Público, dependiente del Ejecutivo, te va a decir, si a mí me dices que yo venga y participe para decir que cuando sea hospitalizado en algo de salud yo mande 2 custodios para que lo cuiden, te va a decir, yo no lo hago porque
realmente es mandar 2 agentes a estar estacionados ahí. Y si son 6 de ese tipo, tendría que tener un ejército allá adentro. Sí. Y un juez te va a decir, yo tengo problema. A mí que el Ministerio Público me lo pide. Es un sistema acusatorio. No quiero que se me vada y es peligroso y ponle custodia. Te lo doy. Son leyes federales, pero lo que sí, usted conoce más. Pero hay dos momentos, hay 2 tiempos aquí. Uno, justificar el por qué no. Dentro de la ley de salud mental, justificar por qué no, y podemos hacer un planteamiento para justificar el por qué no deben de estar en el hospital o en otro centro. 2, justificar, que es el otro tiempo, el área específica donde realmente yo trabajé un buen tiempo ahí, y porque es mejor tenerlo en esa área y todo lo que se pudiera ahorrar, ¿sí? Y evitar conflictos posteriores en la salud mental. Son 2 tiempos que se pueden justificar. Ahí, por ejemplo, esta ley nos debe de ayudar a la utilización de una manera más óptima del hospital y de la hospitalización. Tenemos un hospital que le da una afluencia a 63 municipios, están muy llenos. Entonces la idea es optimizarlo de alguna manera con la atención a pacientes en crisis que lo ameritan. Y no tengo yo pacientes ahí de régimen obligatorio que como medida cautelar les dan 7 años, 14 años, 5 años y que están ahí en la nada, nomás ahí molestando a los demás. Y yo pacientes en crisis que no pueden entrar. Entonces estamos utilizando esto desahogaría esa parte. Claro, esa es parte de la justificación. Esa es parte de la justificación. ¿Qué les parece si nos ayudan con esa justificación para irla planteando en la próxima con datos duros que nos ayudan propiamente a decir por qué, a motivar por qué no pueden estar dentro de estas áreas de hospitalización y por qué en otro lado ya buscaremos nosotros también la justificación jurídica? Es lo que dice, es lo que había un pabellón psiquiátrico aquí, no sé cuándo desapareció. No, ya no está, lo mandaron primero a la VR y de ahí desapareció, pero eso es por habilidades en base a la ley, ¿no? Entonces yo creo que justificando tanto los motivos por los cuales no se puede estar como otro, haciendo una propuesta de lugar donde se encuentre y buscar esos mecanismos. El principal interesado por la evasión y la seguridad, tanto del personal como por la evasión de las personas, el propio Ministerio Público. Es al que le puede reprochar, no llevaste a juicio a alguien porque tu cuestión era custodiarlo. Así es un testigo en la calle, tú tienes que tener guardias para cuidármelo mientras llegamos al juicio, no me salgas porque es que sabe que se me fue. No se te fue, es tu obligación. Pero está tan copada el trabajo, está tan saturado que claro que cada quien lo que quiere sacar al diálogo. Ahí por ejemplo el hospital está abierto a recibir un paciente obligatorio en crisis, mientras su condición lo amerite. Es como el sentarlo en diabético. Yo te lo recibo y te lo estabilizo. Ya está estable, te lo entrego. A mí me dejan los pacientes por años, a que cumplan la condena, lo sentencian y que se queden ahí. Y el paciente ya está estable. Y un paciente estable, encerrado, y más son pacientes penitenciarios, es diferente al otro. El tratamiento es muy... Se andan molestando, abusando, todo lo que se puedan imaginar a los otros pacientes. Entonces tendríamos nosotros que dejar muy claro esa facultad o esa obligación de la autoridad médica para de alguna forma incidir. No, porque el doctor de ahí le dice, el paciente ya está estable. El paciente ya está estable, está en condiciones de ser egresado al hospital, ya no amerita, pero el juez dice, ahí se queda. La opinión médica no está teniendo eso es lo que me interesa, ¿no? Poder nosotros iniciar que no está habiendo comunicación con el cuerpo. Es que es más fácil, o sea, si a mí me preguntas, yo me visto de juez, me preguntas cuál es la razón. Es decir, no va a estar mejor cuidada una persona que está diagnosticada con un problema de esta índole que en un psiquiátrico. Entonces, a la única manera en que convences a un juez de lo contrario es decirle, sí, pero las condiciones de seguridad que sí te importan porque está a disposición de autoridades del tipo penitenciario, sí te importan a ti y a los que custodian. Entonces, tú y la fiscalía tienen que ver el mecanismo para sacarlo a un lugar donde esté cuidado, porque se te va a hacer para otro juicio. Y si se estabiliza mejor, porque un día si se vuelve imputable, puedes obtener información para seguir haciendo
trabajo. O sea, Y hay que tener... esa es la responsabilidad con respecto de tu ámbito de aplicación. Aquí yo entiendo que la exposición de motivos de acá va a eficientar la condición de dar salud, entonces hay que establecer desde, como dice la diputada, las condiciones de habrá que hacer las observaciones pertinentes a las autoridades jurisdiccionales, fiscales, administrativas, de las que sean, de que la condición transitoria de una persona bajo custodia tiene que tener protección externa, porque sus condiciones son de riesgo para el resto de los... O sea, aquí tenemos que exaltar los riesgos a la salud de los demás internos que están siendo tratados y del personal que está tratando. No estás armado en un hospital. Ahora es un retroceso para la salud mental dentro del área institucional. Un retroceso porque antes se quitaron las cadenas y ahora volvemos a poner cadenas, barrotes y tipo carcelario, ¿no? Y estamos retrocediendo en el abordaje que queremos en los motivos de presentación de la salud mental. Y va a ser una época acusatoria. Están revueltos. Es que está revuelto, pero es lo que... El problema aquí, lo que me llama mucho la atención que mencionaba ahorita el doctor Meléndez, es decir, cómo hay pacientes que golpearon a la señora y los manda el juez 6 meses al psiquiátrico y luego se va, pues lo primero que llega es le pone otra paliza. La realidad de las cosas es que esa gente no debe estar en un psiquiátrico, son imputables, hombre. Es cuestión de temperamento, no de carácter, hasta de genética. Eso es su violencia. Yo no la justifico de ninguna manera. Puede establecerse un candadito ahí, perdón. Gracias. Además, la participación de derechos humanos aquí yo creo que es fundamental. Ha sucedido que los familiares de pacientes que no son inimputables o que no son imputables, dicen, ¿por qué mis familiares están conviviendo en sala con un violador y con un secuestrador que los está amenazando y demás? Y luego derechos humanos dicen, se tratan igual y van a estar en las mismas condiciones, y entonces es indefinida la función de derechos humanos porque quiere garantizar derechos del paciente, pero también, y no los puede segregar ni separar áreas, entonces es indefinido. También yo creo que sería importante la participación de él, ¿no? Claro, pero aquí a ver, yo puedo observar los derechos, a mí me permite tutelar los derechos humanos de cualquiera sin ciertas discriminaciones, pero hay condiciones necesarias. O sea, es que yo no puedo tratar mal a alguien que está recluido en un cerezo, pero yo sé que hay personas, aunque suene muy feo y en realidad decirlo, que una persona española y me dice, ¿cómo es posible? Es un código, en aquellos años es un Frankenstein, está todo mezclado esto, no hay rehabilitación, no pueden hablar de rehabilitación ustedes, ni reinserción, porque está todo mal. Y se paró algún magistrado y dice, ¿qué hicieron en España con el terrorista que iba a hacer? Pues inventaron otro delito y lo volvieron a elaborar porque ya tenían que soltar. O sea, como dices, las medidas extra de que estás conteniendo de otra manera. Pero de alguna manera lo que es real en un cerezo es, hay gente que no está en condiciones, es peligroso en sí mismo, no porque esté mal de sus facultades, y lo tienes que tener segregado y tiene que haber castigos. Y eso, no, como derechos humanos, no te puedes poner a defender siempre que se justifique la medida. Así de sencillo es. Yo siento que no habría ambivalencia, sino al contrario, precisar las condiciones. Precisar las condiciones. Exacto, tengo un individuo que necesita una custodia en particular porque es peligroso para sí, para los demás. Tiene que tener custodia. Entonces, me lo pone el juez, tengo que meter 2 policías. No tienes para meterlo, llévatelo a una área donde lo puedas custodiar, porque no nada más se va a ir, me lo van a venir a quitar. Que a ti te importa para tu investigación, que a ti te importa para que cumpla su pena. O sea, no se trata, o sea, se puede simplemente establecer el fondo de lo que quieres hacer para justificar. Entonces podemos elaborar. Yo digo que aquí sí puede establecer que pueda mínimo referirle a un juez la necesidad de las medidas. Porque tenemos el caso de Cortés Palacios, que tiene 25 años recluido, con nosotros tiene algunos años, pero ya está sobreseído. Ya sobreseído. Pero no nos da la orden el juez de libertad inmediata. Entonces, ¿ya cuántos años tiene sobreseído? Él ya se quiere ir, pero yo no lo puedo dejar ir porque el juez no me da esa orden. Eso es estar en el limbo. Mario Rodríguez, entonces dice, deme la orden para soltarlo. Y pues es la burocracia y luego revisamos y pasan los años. Ya tenemos años con él y no lo puedo echar para afuera porque el juez no me da la autorización. La causa penal está sobreseída. Se sobreseyó la causa. Y entonces el motivo por qué él está dentro está a disposición de quién, de su salud nada más. De Alicia Rodríguez, de Octavio Rodríguez. Es que él ya no podría, porque la causa del sobreseimiento no. Y a mí jurídicos me dice, no lo puedes echar para afuera mientras el juez no te lo indique.
el paciente ya se quiere ir. Si alguien ampara a ese individuo, lo van a soltar. Desde luego. O sea, Pero si alguien lo el doctor ampara lo a va a él, echar para afuera. le va a decir al juez, es cierto lo que dice aquí, está a tu disposición. No, no es mío. Es que está en el limbo jurídico ese hombre. Entonces, Sí. pero con un amparo sale. Sí. Y como no tiene familia, ese es el banco. No puede tramitar un tercero. Sí. ¿La tramitan usted? Sí, Claro que se vaya le- con él. Se obliga a Ese quedarse con trámite él. de una vez al Y oye, le van a mandar, el que mató a la mamá patada se lo van a mandar para allá, lo más probable. Sí, supo el caso este que acabamos de ver aquí en Chihuahua, el loco este desquiciado, mató a su madre a patadas, en un delirio, sí. Pero son psicosis exógenas, o sea, lo van a clasificar como un trastornado. Claro. De eso me queda bien claro. Como la famosa Tota, ¿no? El que mataba a los niños y todos, o sea, lo van a clasificar como un trastornado y se lo van a llevar. Pero ese, A ver, si ahí no, ya- por el efecto del cristal es responsable. Sí. Sí, claro. Es responsable. Es que ahí podríamos meter un candado porque hay una distinción muy clara, psicópata y psicosis. Exactamente, pues son cosas distintísimas. Podríamos a lo mejor incluir un candado Ese es un en donde psicópata. cada vez que pretenda ejercerse una medida de seguridad, personal del hospital será quien evalúe en forma previa y antes de iniciar si quiere el cumplimiento de la medida, ¿verdad? Porque de verdad el problema Es del al revés, personal ¿no? de salud mental es que nos desacreditamos entre todos, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? No, ese güey no sabe. Entonces, y esos son los mismos psiquiatras y entre los mismos psicólogos, de verdad es una cosa espantosa y pasa en todas las profesiones en México. Entonces, creo que deberíamos como de formar un frente común y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos viendo? Aquí no es, discúlpenme la expresión, diputada, no soy tan ordinario, bueno, sí lo soy, no estaría dispuesto a admitirlo, pero todavía nos estamos peleando por a ver quién la tiene más grande, y de verdad es una situación muy penosa porque no abona al verdadero sentido de lo que una ley persigue, ¿no? Entonces, si nosotros establecemos así ese criterio, que incluso se vaya la posibilidad de tocar las disposiciones penales, ¿verdad? Que creo que sería interesante, ¿verdad? No, ¿por qué se dicta una medida de seguridad sin las bases suficientes o necesarias para establecer? Es una cosa de locos. En el hospital el doctor Garza es el encargado de esto de derecho penal. Lleva las audiencias, hace el dictamen, lo determina esquizofrénico, es inimputable. Y él ahí recomienda, pero puede ser manejado ya. Es su recomendación. Sí, no está en crisis, es un esquizofrénico. Y el juez dice, va para allá. No, pero porque está a disposición del juez. El juez no va a correr riesgos, él te va a decir, a mí dime dónde lo pongo y que esté más acolchonado, porque si usted se da el tope, Y es que mire, doctor, Pero la sugerencia que le hace el médico no la la, del psiquiatra es de Santa no la María. toma en cuenta. Pues es que lo que está buscando es que la persona esté en las mejores condiciones. Porque al rato dice, hijo, me lo van a mandar para acá. Y fui muy puntual con el juez y le dije, no debe ser un psiquiátrico, puede estar. Pero ¿qué opción tendría, por ejemplo? Que es lo que platicamos, es que hay que empezar a ver de entre la creación de más lugares de salud o un pabellón Se requiere un pabellón. por presupuesto, o sea, es una cuestión de dinero, ¿no? Por eso se requiere la ley. Sí, empezar a buscar. digo, podría ser y no necesariamente porque la disposición existe, ¿no? Desde el punto de vista procesal, digo, pues ahí está. Puede ser que lo solvemos de esta manera, pero definitivamente tendríamos que recurrir a las disposiciones de mayor jerarquía, ¿no? Que lo consideran la Constitución, los Código Nacional, etcétera. Pero sí, a veces todo estriba en la forma en la que se establece el diagnóstico, doctor, porque yo lo digo con mucho respeto. A veces es una entrevista de 10 minutos. Oye voces, escucha, ve cosas raras, está esquizofrénico, y luego después les llega a ustedes y dicen, chin, pero ¿cuál es el instrumento metodológico en el que basan su diagnóstico? O sea, de verdad es algo muy cuestionable. Porque a veces son en medio de las audiencias, sí, doctor, en medio de las audiencias decretan un entonces es proceso una para que el interpretación doctor... que tienes, ¿eh? No, disculpa, yo lo he visto. Yo te lo puedo comprobar, ¿no? Pero es un tema aparte, ¿sí? Yo creo que no es tu percepción, porque entonces sí, y eres mi susceptibilidad como psiquiatra, entonces aquí, pero sin embargo, esta discusión, esta parte en cortito, para ponerte en claro todo, y se lo ponemos al juez en claro, ¿no? ¿Sí? Por eso existe la psicopatología, ¿sí? Y esa parte de objetivizar todo, que es la tendencia en la neurociencia, no tiene mucho sentido, y te puedo clasificar cada uno con 15 minutos, ¿sí? A un paciente, pero no es el caso, ¿verdad?
porque, pero sí no, es, se atiende a la sí es experiencia del poder. profesional, lógico. Yo creo que aquí debería ser un poco cauto en ese sentido, porque es mi trabajo y creo que puedo corroborar y comprobar en 15 minutos desde toda la estructura de una persona, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y toda la parte psicológica y neurológica. Doctor, discúlpame que lo interrumpa, pero no es la intención No, decir no, que es lo no que se te digo, puede no es hacer. caso. Usted lo hace. No es está caso, bien. es nomás para aclarar Pero un punto. ustedes, El en otro, esa forma establecen el diagnóstico, se los mandan a ustedes mismos y después es reclamo o autorreclamo. Vamos, Perdón, el para- problema es que yo para creo partir aquí. que hablar, pensar en voz alta, creo que no debe de ser, ¿verdad? Aquí la idea es que la resolución del juez, los pacientes que tenemos en el hospital, no son todos por la resolución, son en el proceso. Te lo mando a que lo revises. Sí, claro. Mándame un perito, es un dictamen, pero ahí te va. Que haya la posibilidad de corroborar o rechazar por una durante balanza. el proceso, en las audiencias, y todavía no está la resolución, ni siquiera está el dictamen. Yo le quiero pedir un favor para la próxima sesión, tener un diagnóstico de cómo se está haciendo ahorita, de qué nos está generando eso y cómo podríamos nosotros justificar, la acción del personal en materia médica, la cuestión de el procedimiento legal o penal, un procedimiento penal o judicial, cómo se está haciendo y cómo debería ser en virtud de la experiencia que ustedes tienen, y bueno, también en función de eso, cómo podemos nosotros justificar penalmente, a través de derechos humanos y médicamente, la creación de un centro especializado que deslinde a estos pacientes en ese proceso diferenciado a otro paciente que no tiene un vínculo o una imputabilidad. Sí, se los pediría para avanzar al siguiente tema, porque eso es algo muy específico. Yo pediría, pero que la próxima reunión yo les confirmaría si pudiese estar el fiscal para nosotros poderlo presentar sobre una propuesta, trabajar en estos términos en los que les acabo de decir, cada uno bajo su perspectiva, el enfoque que le podríamos dar, conjuntamos la propuesta y evidentemente considerar poner esta parte en la hasta ahora. Una propuesta muy rápida. Sí. Si no, claro, yo sé que usted lo podría hacer venir. Si no pudiese venir el señor fiscal, sugerirle dos funcionarios, el fiscal central de Chihuahua, Carlos Varios Jiménez Holguín, porque es criminólogo, y su hermano, el jefe jurídico, ¿no? El Orlando Jiménez Holguín. ¿Qué tienen de peculiar respecto al fiscal? Ellos, además de ser penalistas, son criminólogos. Entonces conocen el ámbito de la psiquiatría forense muy ampliamente. Y se subió un juez para que se suban al ring porque le digo que son muy conscientes, personas brillantes, de lo mejor. Algo tan importante que causa polémica, es importante la polémica. Sí, claro. Es importante para sentar las bases. Entonces, no es. Le vamos a entrar un tema que es muy no, complejo y que no se había entrado. pero es un tema muy importante que queda como un vacío dentro no podemos pasarlo sin considerar. Y no está de mal considerar empezar iniciativas aquí que lleguen a otros niveles, porque este es un problema genérico. El que lo haga se punta de lanza aquí es indispensable. Te van a aplaudir el que sea, porque todo el país está el problema todo el mundo se lava las manos. Y además quitar los términos que la ley todavía maneja, ¿no? Los términos de idosia, de toda esa serie de terminología que también tiene que modificarse. No, hacemos el oficio para tocar los temas y ponemos eso como nada más decir, lo que sucede es que el próximo miércoles hay muchas ya dependencias que no van a trabajar porque ya de Semana Santa. Pero el Ministerio Público se viene. Sí. El Poder Judicial se viene trabajo. Pero sí, también. Yo creo que sí, le continuamos. No, digo, nosotros sí nada más checar con ellos. El gobierno está obligado a trabajar, solo tiene jueves y viernes. El Poder Judicial sí se va desde el martes. Sí se va desde el martes. Ellos no tienen ahí contrato soledad. Sí. Yo interpreto todo. Todo interpreto yo. Bueno, pasamos a la siguiente.
Entonces creamos un nuevo capítulo, el capítulo 5 de egreso hospitalario. Ya incluso las causas de egreso en el capítulo 13. Y luego quedaría el 14, que ahorita ya lo modificamos. Entonces ya está modificado. Y aquí vamos a checar nosotros la posibilidad de asistir al Ministerio Público a una autoridad correspondiente. Eso lo tenemos que platicar y que estudiar. Y luego el artículo 13, que ya no sería el 13. Si no el caso. Para cobrar numerales, sí, necesariamente. Sí. Ni modo. Sí, voy a tener que recordar yo. Sí. Bueno, yo los números ahorita los después los modifico yo. Pero sí tenemos que modificar. Sí. Y luego artículo 14, ¿alguna propuesta? ¿Duda? ¿Cuál es el de los niños? Sí. Ay, qué rico. Sí, porque pues ahí inicia. Ahí inicia no es. ¿Qué traían ustedes como colegio? Bueno, volvemos otra vez a la modificación, ¿verdad? Sí, lo voy a poner. ¿No habían hecho ya algo serio? Sí, pero lo habíamos platicado con Carlos. Sin embargo, ahorita lo asentamos. Problema. ¿Cómo había quedado la definición? Trastornos mentales y el comportamiento. Sí. Sí, dijimos trastornos mentales no psicosociales, mentales. Sí. La cuestión psicosocial es otra cosa. Sí, otra cosa. Yo nada más tengo la duda de saber si ese capítulo realmente, ese artículo va en ese capítulo, porque estamos hablando de entrenamiento y esto sobre... Sí, después no. De hecho, ya estamos hablando de egreso. De egreso, sí, a partir del 12 es egreso. O sea, ya... Y el 14 está el que están revisando. Vamos a verlo desde el principio. A ver, lo voy a leer. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de niñas, niños y adolescentes, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de aquellos que presenten alteraciones de conducta o cuando se haga evidente la existencia de trastornos mentales y el comportamiento. Esa parte de atención, ¿no? Esa parte de niños y adolescentes cabe en una palabra, menores de edad. No se puede usar menores. Es que ya no nos permiten en la ley utilizar la palabra minoría. Minoría, ya no se puede. Porque... Es que yo no estoy de acuerdo, pero así está la cuestión con la ley de justicia para adolescentes. El término minor significa que es el menos. Entonces ya no nos permiten utilizar la técnica jurídica. De hecho, la ley de justicia para adolescentes infractores le tuvieron que quitar infractores. Es ley de justicia para adolescentes porque ya prejuzgaba que era infractor. Entonces, el término derecho humanista no nos permite utilizar el término menor de edad. Pero sí, yo... Déjame explico por qué, ¿no? Sí, estaría yo con eso. Hay dos áreas de hospital. Aquí no existe un hospital, para empezar, infantil, o menores, o niños y adolescentes. No existe un área específica, para empezar. Estamos viendo ingresos, egresos, pero no existe un área. El paciente, niños y adolescentes, se interna donde es aceptado, y eso no está. Para poder implementar una ley necesitamos tener primero un espacio donde implementarla. Y no existe un espacio, un hospital psiquiátrico o un hospital de salud mental, una unidad de salud mental para unidad de salud niños, mental para niños y adolescentes. Sí, la propuesta. Ni en el infantil. Yo los interno en el hospital, pero hay también una norma que dice hasta 15 años, y ya cumpliendo 15 años en el infantil, todo me lo mandan a mí, al general o al hospital general, el central. Entonces ahí, la parte de abordaje lo hace uno por humanismo y por cuestión clínica, porque niños y adolescentes no sientan las bases de diferenciar el área donde tiene que estar. El artículo te habla de atención, ¿verdad? Todavía no te habla de internamientos. Sí, yo que sería cuestión el artículo cuarto. O sea, sigue otro, yo creo, ¿no? Cuando hablamos en el artículo cuarto, le agregamos a la atención, o sea, que es la vigilancia de la necesidad de la atención a la salud infanto-juvenil. No sé si ya esté ahí enfrascado o si necesitamos abundar más en este artículo. Sí, porque infanto juvenil, si ya está plasmado ahí, perdón, adelante, perdón.
El artículo cuarto. Bueno, eso es no, bueno, eso es la OMS en su último reporte que se llama Atlas de Salud Mental recomienda a los países que se haga un énfasis y apartados por separado de la atención de los niños. El plan de acción específico de salud mental también lo marca así, y la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua también lo marca así. Entonces creo yo que se podría hacer un capítulo aparte, ya que como habíamos comentado, este grupo de edad ahorita es uno de los objetivos críticos, ya que pues ya se está aumentando la tasa de suicidio, niños de 10 años ahorcan, aquí se acercó uno. Sí. Entonces, que hubiese un capítulo por separado con título de la atención a los niños y adolescentes, ¿sí? Las características de la atención, y ahí incluir esta cuestión del asentimiento informado, del consentimiento de los papás y del área específica que tiene que haber en los hospitales, ya que así es como lo comenta el doctor, no hay donde internar a un niño que se quiere suicidar que tiene 15 años de edad, no existe un lugar. Esto es paidopsiquiatría. Bueno, lo que sucede es esto: si no tocamos ese tema después de crear una ley general de salud mental, no tocamos nada, tenemos que hacerlo, porque si no, pues entonces no hicimos nada. En el artículo 16, aquí en el artículo 16 que sigue, dice, tratándose de menores de edad, se evitará el ingreso involuntario. Estamos hablando de ingresos. Se evitará el ingreso involuntario de estos, con excepción de los casos en los que la integridad física del menor o de terceros se encuentren en riesgo, en cuyo caso deberán contar con el consentimiento de los padres de familia o tutores, quienes ejerzan la patria potestad, atiendo a los criterios establecidos por el 11... Perdón, doctor, creo que el 14, el 15, el 16 son de los niños. Sí, habría que incluir un 17 en ese capítulo del espacio específico para el internamiento. Sí, de acuerdo. Bueno, y obviamente tenemos que hacer un capítulo especial para los artículos 14, 15 y 16. Exacto, niños. Atención a menores. De la atención a los niños, niñas y adolescentes. No, es que yo creo que sin saber de leyes, creo que sí es importante visualizar, y también personas mayores. Y el tema aquí por los suicidios creo que es un tema importante, ¿no? Y luego también la confusión, que aunque está en otra ley, el tema de las adicciones, de que los padres meten a menores a centros por uso de tabaco, por marihuana, o casos de niños con cutting que están en centros de rehabilitación. Bueno, indiscutiblemente, por eso se llama la... Esa es la parte de la atención, ¿no? Sí, pero era la profesionalización de los centros de rehabilitación. Pero eso te lo digo porque la realidad es que como no hay dónde, las mamás agarran y mandan al niño al centro de rehabilitación. Y el otro problema es quién los trate, quién los diagnostica. La profesionalización es muy importante, y más, si estamos hablando de los centros de rehabilitación, más en los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque también es diferente la forma, presentación y evolución de los trastornos, en dado caso, mentales. Pero eso, como está en la otra ley. Sí, es un apartado. Está en la ley de adicciones y estamos trabajando para que los menores, solo en casos de dependencia por cristal o algo así, graves, puedan ser internados de manera residencial, si no tiene que ser ambulatorio. Entonces tendríamos que generar por otra parte a una unidad de atención preventiva y de contención que pudiera atender yo diría porque eso es la de las partes de los trastornos de salud mental. Sí, ¿no? O sea, pero aquí va la prevención, la detección, si no se llama prevención, detección temprana, abordaje, pero sí se requeriría poder cada uno trabajar en base a sus experiencias y capacidades y medios de donde se elabora, ya traer algo exprofeso para aplicar, porque es demasiado extenso poder hablar de y aplicarlo específicamente en la ley cuando nos Entonces esto entraría otro capítulo. Le puse así, capítulo 6 sería de la atención de niñas, niños y adolescentes. Y luego ya incluiríamos el contenido del artículo 14, 15. Después se va a ajustar, sí, te va a quedar en 15. Sí, yo voy a ajustar la numeración. Oigan, y yo no sé dónde van a entrar las personas mayores, que también tenemos serios problemas. Que acabamos se acaba de subir esa ley. Por eso, ¿cómo meteríamos? Porque las personas mayores
Hay tres divisiones. Niños, niñas y adolescentes. Uno, adultos y adultos mayores. Ya no sé si adultos mayores. Son Sí. personas mayores. Ya se dice. La nueva ley le llama personas mayores. Adultos. La ley de personas mayores. Personas mayores. Adultos. Adulto mayor, sí. No, ha cambiado mucho y va a cambiar. Hoy, mañana, quién sabe. Hoy. Exacto. Sí, Hoy son personas mayores. Pero pueden Mañana pasar. iguales mayores Pero pueden personas. pasar. No, la nueva ley de personas Esa es la mayores. la diputada Líbar. Sí. No sé. Lo que sucede es que persona mayor es toda la que tenga más de 18 años. ¿No? ¿Sí me explico? Por favor, sí. Yo soy persona mayor. No, ese es. Hay que exaltarlos aquí. El geriatra que vino a la mesa técnica, porque yo estuve un rato en esa mesa técnica, se quejó amargamente de que se utilizara ese término. ¿Cuál? El de personas mayores. En geriatría, discúlpenme, pero no lo vamos a usar. Es adulto mayor. Punto. Ay, sí, pero bueno, ya X. Pero bueno, ya está aprobada la ley. Y bueno, hay variantes también que van muy comparado con los niños en cuanto a su abordaje, internamiento, y además aquí ya también tienen una calidad cognitiva deficiente, por lo tanto tienen tutores y tienen personas que están a su cargo. Entonces es muy, aunque sean adultos, está la ley también muy apegada con los niños y adolescentes en base. Pero entonces ponemos otro artículo de adultos. De hecho, no viene. Pero yo preferiría que nos pasaran la ley nueva. Sí, para conocerla. yo en su tiempo, de veras, lo manifesté muy respetuosamente, yo en la mesa técnica no me gustó el término de la ley. Se me hace que estamos buscando demasiados eufemismos, bonitas formas, con el respeto sobre el texto del derecho humanismo. Usted empleó un término que la criminología sigue usando y no nos asusta a los criminólogos, reo. ¿Sí me explico? Se le ha dicho convito, se le ha dicho invitado especial, invitado de honor, interno, pero sigue siendo un reo, ¿eh? Y nos dicen que no le digamos así. No, pues, pero me resuelve. La cuestión es en los hechos, cómo los tratamos, no cómo los llamamos. ¿Sí me explico? Exacto. Eso en criminología. Ya es todo hasta que. Ya no decirle las cosas por su nombre. Nos dicen persona sujeta al nuevo sistema de justicia penal. No, invitado de honor en la cárcel, ¿sabe? El invitado de honor fulano de tal. Y es un reo, ¿sí? Oiga, ¿por qué no? Bueno, ¿quién podría construir así como lo específico de salud mental en un artículo? ¿Cuál sería? Bueno, va del 14 al 17. No, pero capítulo... De los niños. Después de los niños, un capítulo específico así muy concreto de personas mayores. Pero hay que ponerlo. Sí, es que vas a tener que ir haciendo así como por grupos etarios, ¿verdad? Entonces, si quieren, ¿con quién puedo yo construir esa...? Hay una psicogeriatra. Sí, está. Chihuahua ya tiene una psicogeriatra. Sí, está en el Hospital General y está Pati Berlanga. En la Secretaría de ¿Psicogeriatra? Entonces, si quieren, yo lo trabajo. Déjame también ¿Sería capítulo qué? Es un diplomado. Sería el capítulo personas mayores. Y luego ya vamos construyendo el de conjuntar estos para niñas, niños y adolescentes. Y luego personas mayores y luego... Capítulo 7, entonces sería personas mayores. Aceptan sugerencias. Y sirve que me lo mandan para yo ya cuando mande el cuadrito ya mandar. Sí, yo lo hago. Bueno, pues para ya como que avanzar en eso. Miren, para cuestiones de practicidad y temporalidad, quedaríamos en el artículo hasta el 16 y nos brincaríamos al siguiente capítulo que ya cambiaría y que tiene que ver con la evaluación y diagnóstico. A mí me gustaría que hiciéramos de manera generalizada por cada uno de los entes que nos acompañan sus aportaciones, cada uno en los artículos, o en este capítulo específicamente nosotros tenemos discrepancia en este y en este y en este artículo, con base a su justificación, lo registramos, ¿sí? Y obviamente, aunque no quedara ya una estructuración específica porque nos estamos tardando mucho en la cuestión de la redacción, Paulina, yo sí quisiera que nos fuéramos un poquito para poner ahí las aportaciones y en su momento, tal vez en la semana, mandar cómo quedaría y si hay alguna presión, algo lo pudiéramos dar a la siguiente reunión con la finalidad de avanzar más rápido, ¿no?
obviamente dándole el tiempo a cada uno de expresar su punto de vista al respecto. Entonces, si gustan, quien quisiera participar en la cuestión del capítulo, ya cambiaría de nombre, evaluación y diagnóstico, que serían artículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya terminé la psiquiatra. A ver, Pues es que la cuestión técnica Es que sí, es muy técnico, yo creo, sin ánimo de involucrarlos, pero No, pues es lo platicamos y lo consensamos. Y desde luego, sí, bueno. Lo consensamos y luego ya con psicología complementamos. ¿Sí? Eso lo hacemos para la próxima. Pues sí, debería de el miércoles que viene. Sí, porque ya son las 11. Sí. Pero igual y si quieren empezar el próximo. Sí, miren, no, me gustaría que tuviéramos las perspectivas completas. O sea, si días lo pudiéramos traer nosotros también. Sí, me lo mandaste. Si lo mandas, o si quieren avanzamos con la perspectiva que ustedes traigan en estos temas, Ese no tiene muchas cosas puntualizadas, ¿no? No demasiado. A ver, vamos dándole. Ya nos quedamos una idea. Nada más ahí en el artículo 18 dice, el psicoterapeuta debe ser personal de salud con cédula profesional y con estudios de psicoterapia realizados en instituciones que cuenten con validez. Yo ahí incorporé de la siguiente manera: el psicoterapeuta debe ser personal de salud con cédula profesional de grado de licenciatura en psicología y con estudios de posgrado en psicoterapia, de licenciatura en psicología o médico psiquiatra, puede ser. Ahí tenemos una cuestión que ha generado mucha controversia respecto a quién debe ejercer procesos psicoterapéuticos. Tenemos un montón de gente que no tiene formación de grado como psicólogo o psiquiatra y que se dedican al ejercicio de la psicoterapia sin la conciencia de que la maestría o la especialidad, siempre que no sean o que no cuenten con la licenciatura en psicología, es para efectos de investigación, no de ejercicio profesional. Entonces tenemos ingenieros civiles siendo psicoterapeutas, ingenieros de sí, o sea, teniendo el grado, ¿verdad? Se les permite porque no está regulado. A mí sí me gustaría que pusiéramos este tratado. ¿Cómo quedó la ley de profesiones al respecto? Sí, o sea, así de claro. No, o sea, así de claro. Es decir, el ejercicio de la profesión en el ámbito psicoterapéutico así tiene que ejercerse por un profesional. De grado. De grado, no de posgrado. ¿Sí? De acuerdo, sí. No, yo quería hacer una observación del 17. Del 17, adelante, Liz. No, más o menos a la mitad del párrafo. Bueno, chécalo, aparte la aportación, faltaría la aportación de... Ajá, sí. De hecho, no voy a hacer ya nada aquí, ya todo se lo voy a mandar. El 17, donde dice: el personal de salud que realice la evaluación y el diagnóstico a que se refiere el presente artículo, ajá, debe contar, y ahí mi observación sería, contar con la licenciatura, posgrado o especialización en salud mental con cédula profesional con la finalidad de garantizar que conoce los límites de la. Para el de abajo, el 18, ponerle el especialista en salud mental, porque dijimos arriba que tienen que tener una especialización. El especialista en salud mental debe de ser personal de salud y lo demás. Sin embargo, ya habíamos mencionado arriba que tiene que tener cédula, entonces probablemente el 18... Modificando el 17 y el 18 te quedaba. Pues buena idea. Yo tengo uno del 19. A ver, doctor. El 19 dice, la consulta psicoterapéutica que proporcione se realizará en los módulos de salud mental de los centros de salud o en la consulta externa de la unidad hospitalaria de los servicios de salud que cuenten con módulo de salud mental. Pero también se da en forma intrahospitalaria. Sí. No estamos incluyendo la consulta psicoterapéutica durante la hospitalización, debe incluirlo. La consulta psicoterapéutica también se da en internamiento. También se da en pacientes hospitalizados. Sí, claro. Pero ¿cómo quedaría? Pues nomás agregarlos. La consulta psicoterapéutica aquí también. Yo creo que esa parte ya está en la ley de profesiones, yo no pondría candado. Ya está en la ley de profesiones, creo que es otro rubro. Sí, disculpen que insistamos, pero como colegio recibimos un montón de denuncias y quejas. Pero eso es la ley de profesiones.
Sí, bueno, pero no es ocioso, creo yo. No pelea con eso. No está peleado. Además son 3-4 palabras. Entrarle a eso el charlatán. No, sí es bueno ponerlo porque es una cuestión delicada de diagnosticar siempre de verdad. Y sí, Claro, es tiene que cierto eso tener, dices, o sea, no, lo que pasa es que no lo puedes encapsular a que hay una persona, de hecho, en teoría, si somos así súper rigurosos, un psicólogo no puede dar terapia. Un psicólogo no puede dar terapia. No, por eso no nos estamos pronunciando sobre el problema de que diga la especialización o la maestría. La maestría profesional de grado. Yo coincido con el grado y con la especialización. Sí, es que O sea, pero no decir que sea psicólogo. no, es que lo hizo conjuntivo, psicólogo de grado, o sea, puede ser Profesional de grado. Sí, o sea, pero no puede ser psicólogo, nada más centrarlo a psicólogo, porque si hay, si tú tienes una maestría clínica certificada, es válido que puedas dar terapia. No.